Una producción de Media Visión. La otra opinión del senador de más alta votación en las pasadas elecciones al Congreso. Pues en Colombia hay mucha gente tan honrada como yo, pero más honrados no hay. ¿Por qué nuestra gasolina es más cara que la de Estados Unidos? Se hunde el precio del petróleo y los precios de la gasolina se quedan allá arriba. Entonces, bueno, ¿y dónde está la bolita? ¿Por qué se opone a la reforma tributaria? Pero ya también sabemos que viene una reforma tributaria que va a hacer subir el IVA. La crisis política de Venezuela. Si las relaciones entre Colombia y Venezuela se dañan, los que más van a sufrir son los pobres de la frontera. La otra opinión del senador Jorge Robledo, martes 9 en punto de la noche. Telecaribe, lo mejor de ti. Damas y caballeros, bienvenidos. Iniciamos La Otra Opinión. Hoy como invitado a la región Caribe colombiana, el senador de más alta votación en las pasadas elecciones al Congreso de la República. Doctor Jorge Robledo, bienvenido a la región Caribe colombiana. ¿Cómo logró sacar más de 143,000 votos? Sin compra de votos, sin maquinaria política, sin taxis, sin buses. ¿Cómo hizo esta hazaña, senador? Bienvenido. Sí, realmente es una votación, Sergio, bien alta. Bueno, primero con mis saludos. Me alegra mucho estar aquí en Barranquilla, Sergio, y en su programa. Yo en la costa me siento muy cómodo. Este es un cachaco que quiere mucho a la gente de la costa Caribe. Realmente llama la atención ese hecho, ¿no? 193,000 votos. Yo diría que es el producto de muchísimos años de trabajo, ¿no? Un esfuerzo muy grande. Yo además tengo un excelente equipo regado por todo Colombia, de gente honrada, desinteresada. Yo creo que yo en el Congreso he logrado como dejar claras varias ideas que terminan expresándose en los votos. Primero, que pues en Colombia hay mucha gente tan honrada como yo, pero más honrados no hay. Segundo, soy una persona que trabajo y me esfuerzo por hacer las cosas bien y por actuar con responsabilidad, y espero que se note también que yo lo que digo lo creo. O sea, a mí me duele la tragedia nacional, me molesta que Colombia, pudiendo ser un país de primer orden, porque tenemos todas las posibilidades, no lo sea. Y entonces eso me lleva a actuar como actúo, ¿no? Con mucha firmeza en mis posiciones, muy estudiado lo que digo, y que se sepa que estoy del lado de cosas que valen la pena. Es probable que todo eso sumado sea lo que explique una votación tan alta como esa. Quienes en el polo votaron por Juan Manuel Santos lo hicieron a título personal, no fue una cosa de partido. Entonces, por ejemplo, Clara López votó por Santos, pero yo voté en blanco y otros votaron en blanco. O sea, el polo abrió todas esas posibilidades, pero está claro desde ese mismo día en que se abrió esa posibilidad de votar por unos o por otros, que el polo sería oposición a cualquiera que ganara la presidencia. Entonces, estamos en oposición a Santos. El polo no tiene ningún acercamiento programático con Santos distinto del tema de la paz. Senador Robledo, usted ha sido uno de los más duros opositores a la alza del gas en toda Colombia y más en la región Caribe colombiana. ¿Cómo va esta dura batalla? ¿Se engañó a los congresistas costeños? Pues ahí estamos mirando con precisión qué fue lo que sucedió. Bueno, primero yo expresé en un Twitter mi felicitación a la gente de la costa Caribe, a todos los costeños, porque eso fue el producto de una presión muy grande para derrotar esa alza escandalosa que se le quiere o que se le ha querido imponer a la costa Caribe. Entonces envié mis saludos y mis respetos y diciendo está muy bien que eso haya sido así, porque fue la información que a mí me llegó. Y dije yo, pues en eso puse mi pequeñito granito de arena y lo hice con mucho gusto. Pero en este momento tengo una preocupación muy grande, porque aun cuando el ministro de Minas fue enfático en señalar que no habría alza por encima del 4%, cuando uno ya mira la resolución, que es lo que de verdad determina, eso no lo dice la resolución. La resolución lo que hace es abrir la puerta para que pueda haber incrementos superiores, y eso me parece, bueno, primero me parece muy grave la falta de seriedad de un ministro que pueda decir una cosa y después en una resolución sacar otra, pero aquí nos podrían sorprender de mala manera en los próximos días. Entonces yo desde ya me uno a todas las voces que en la costa dicen que el gobierno no puede burlar a los costeños y que ese anuncio tienen que cumplirlo y estar pues pendiente de la movilización que haya que hacer para que, si es el caso, tener que volver a derrotar esa resolución, hacerlo, y cuenten en la costa con mi solidaridad para ese esfuerzo. Senador Robledo, ¿sí es justo que en Colombia tengamos la gasolina más cara que en los Estados Unidos? ¿3,000 pesos por encima?
No, es absolutamente absurdo, absurdo. Entre otras cosas porque es bueno señalar eso, no solo es 3.000 pesos más cara que en Estados Unidos, sino que cuando usted calcula cuánto es el ingreso promedio de un colombiano y lo compara con el ingreso promedio de un norteamericano, eso le da de 6.000 a 49.000 a 53.000 dólares. O sea, 6.000 aquí, un poquito más, y a 53.000 dólares en Estados Unidos. O sea que esos 3.000 se agigantan. Ahora, cuando uno conoce la historia, pues más molesta, Sergio, porque ¿qué fue lo que pasó? El precio del petróleo se disparó y aquí nos dispararon los precios de la gasolina. Se hunde el precio del petróleo y los precios de la gasolina se quedan allá arriba. Entonces, bueno, ¿y dónde está la bolita? ¿Sí? ¿Cómo se explica esa cosa que es tan llamativa? Primero tiene que ver con que el ministro Cárdenas y su bancada santista, a las escondidas en la reforma tributaria, sin que el Congreso supiera, metió un artículo que lo que hizo fue ponerle impuestos a los combustibles así escandalosos. Hoy aproximadamente la mitad de la plata que pagamos por combustibles son impuestos, impuestos a los más pobres, porque es la gente sencilla la que paga los impuestos a la gasolina y a la CPM. Habrá alguien que dice que no es así, pero claro que es así, porque eso, el grueso de los combustibles los consume el transporte público de carga y pasajeros. O sea, cuando el barranquillero se monta en un bus o una buseta, ahí está pagando impuestos. Cuando compra una panela, bueno, en un pedacito de la panela son impuestos a los combustibles. Entonces, digamos que es la mala manera de gobernar a Colombia. La OCDE ha evaluado a más de 150.000 adultos en 24 países. Los resultados de esta evaluación sitúan a Finlandia y Japón en lo más alto. En estos países, 1 de cada 5 adultos posee niveles altos de competencias en lectura y matemáticas. La buena noticia es que las competencias se aprenden. Los países pueden mejorar sus sistemas de educación y fomentar un mayor aprendizaje en el lugar de trabajo. Usted es uno de los más duros críticos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Se habla recientemente de firmar el plan de desarrollo que usted fustiga a diario por redes sociales y por medios de comunicación. Incluso ha fustigado el que Colombia ingrese a la OCDE, que es el club de países más ricos del mundo. Habla de que Colombia vivirá la peor crisis de la historia. ¿Cómo así? Sí, Sergio, eso tiene que ver con esto. El doctor Santos hace unos meses decidió entrar a Colombia a la OCDE. Eso es una especie como de club que lo controlan Estados Unidos y las 2 o 3 principales potencias europeas, donde pueden entrar países pobres como Grecia, por ejemplo, pero hay que ver cómo le ha ido a los griegos. Yo digo que nos podemos entrar, pero de porteros, de ascensoristas, ¿sí?, de jardineros, pero a cumplir las órdenes de ellos. Bueno, decidieron entrarnos y dice Simón Gaviria, el director de Planeación Nacional, que en el actual plan de desarrollo van 136 exigencias de la OCDE, 136 exigencias, o sea que son los gringos y las potencias europeas los que están haciendo nuestro plan, que no es de desarrollo sino de subdesarrollo. Por ejemplo, entre las muchas cosas que viene la destrucción o un daño inmenso a las industrias licoreras, que es un propósito de seguir desbaratando nuestra industria y nuestra producción de todos los tipos. Y eso ocurre preciso cuando se ha hundido el precio del petróleo y cuando está demostrado que un país como Colombia no puede vivir solo de la minería, que no es verdad que podían destruir el agro y la industria y no pasaba nada, y ha empezado una crisis que puede terminar siendo de una gravedad inaudita, Sergio, porque al mismo tiempo se disparó el precio del dólar como efecto de la crisis, y lo que ha sucedido es que nos hemos empobrecido en proporciones bien grandes y vienen problemas muy complicados. Si uno mira lo que ellos están pensando hacer, y la decisión es trasladarle la crisis a la gente, al ciudadano del común, los sectores populares, las clases medias. El caso de la gasolina es un ejemplo, pero ya también sabemos que viene una reforma tributaria que va a hacer subir el IVA, que es el impuesto más retardatario por excelencia, el que golpea más duro a las gentes sencillas. O sea que lo que viene es una política de parte de Santos de apretarnos más el cinturón, no a ellos, a los que tienen pues todos los grandes poderes, sino a las gentes del común. Pero, senador, ¿cómo convencer a la gente del común y corriente, al taxista, al conductor de bus, de que en Colombia se avecina una fuerte crisis, alarmante además, cuando en Barranquilla, por ejemplo, se construye todos los días
es quizás la ciudad más próspera de Colombia. Esa es una buena pregunta, porque lo cierto es que en los últimos años, no por la genialidad del gobierno de Santos ni de Álvaro Uribe, eso no es verdad, sino por el boom de los precios del petróleo, del carbón, del níquel, del oro, hubo una actividad económica importante, entraron dineros exteriores con tasas de interés muy baratos, se dieron un poco de circunstancias que le crearon a Colombia un cierto auge económico. Y eso es lo que expresa la construcción, pero esos auges económicos, Sergio, siempre en economía suben y llega un momento en que se descuelgan. Y este se va a descolgar bien duro porque es que se hundió el precio del carbón, se hundió el precio del níquel, el precio del oro, el precio del petróleo. El dólar valía 1.700, 1.800 pesos a mitad del año pasado y estamos casi a 2.500. Eso es que nos empobrecimos todos en esa suma. Y ya empiezan los despidos en el sector petrolero, va a disminuir la inversión extranjera y el negocio de la construcción está sostenido sobre la capacidad de compra de la gente. Si a usted se le resiente la capacidad de compra del ciudadano, pues se corre el riesgo de que los edificios o se vendan mucho más despacio o no se puedan vender, bueno, o no se puedan hacer nuevos. ¿Sí? Eso va a asumir muchas formas. Luego la crisis, yo no veo cómo no le va a llegar a Barranquilla, también le va a llegar a Barranquilla y a todo el país. Colombianos, cada vez somos más conscientes de que el proceso de paz que adelantamos y que entra en una fase definitiva es la mejor oportunidad que hemos tenido en nuestra historia para acabar con la guerra. ¿Cómo ve la paz del presidente Juan Manuel Santos, senador Robledo? Cuando el Polo se creó, Sergio, en el programa del Polo sobre la violencia que sacude a Colombia dijimos dos cosas. La primera, no a la lucha armada. En el Polo nunca hemos estado de acuerdo con la lucha armada. Particularmente yo soy una persona que desde que era un joven estudiante universitario tomé la determinación de que mi lucha política en Colombia por transformar este país iba a ser ajena a la lucha armada. Y desde toda mi vida he dicho, por ahí no se resuelven los problemas. Pero también dijimos sí a una solución negociada de ese conflicto. Eso está escrito en el programa del Polo. Entonces cuando Santos anuncia que va a empezar ese proceso, pues en el Polo dijimos, bueno, ojalá ese proceso salga bien, y es lo que queremos que suceda. Ahora, que salga bien no quiere decir que van a arreglarse todos los problemas de los colombianos, eso no es verdad, pero si desaparecen varios miles de armas, y quienes hoy las empuñan se pueden reintegrar a la vida civil, eso va a ser una noticia excelente para Colombia, así siga habiendo mil problemas. Es más, yo digo, va a ser más fácil luchar por la solución de esos problemas sin estar en un ambiente de violencia que estando en él como estamos. Entonces seguimos haciendo votos porque eso salga bien y bueno, y planteando que hay que tener paciencia y esperar cómo se desenvuelven las cosas y ojalá cuanto antes pues lleguemos a ese punto, ¿sí? En que podamos decir, se desaparecieron esas armas, el Estado tendrá el monopolio cierto sobre las armas y quienes empuñaron esas armas se reintegraron a la vida civil. Heridos leves y varios detenidos en enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad en Caracas y San Cristóbal, en el oeste de Venezuela. Senador, viendo lo que ocurre en nuestra hermana República Venezuela, una crisis política desesperante, con muchas críticas a nivel mundial y quizás exceso de poder de Maduro, ¿no nos da un poco de temor en Colombia tener también un país socialista con ideas de izquierda? ¿No da pánico lo que ocurre en Venezuela que se refleje en Colombia de pronto? A ver, yo pienso que en relación con los asuntos de otros países, la actitud que uno tiene que asumir es primero una actitud de respeto hacia lo que se hace en otros países. Son los venezolanos o los ecuatorianos o bueno, los franceses los que tienen que decidir cómo gobiernan a sus países. Yo en eso soy profundamente respetuoso, entre otras cosas porque también exijo respeto para los asuntos internos de Colombia. A mí no me gusta que los gringos se metan aquí de ninguna manera. ¿Cómo valorar lo que pasa en Venezuela? Yo creo que hay que mirar cosa por cosa y parte por parte, ¿sí? Porque de otra manera no se entiende el asunto, pero siempre hay que valorarlo además pensando en que son nuestros vecinos y que uno debe tener buenas relaciones con los vecinos. Si las relaciones entre Colombia y Venezuela se dañan, los que más van a sufrir son los pobres de la frontera.
los pobres de la frontera, venezolanos y colombianos. Ahora, en relación con mi pensamiento de qué hacer en Colombia, pues el día en que en Colombia nos pongamos en la tarea de cambiar este país, no vamos a copiar a ningún país del mundo. Cada país tendrá que ver cómo resuelve sus problemas. Yo soy, por ejemplo, de la idea, y está dicho en el ideario del Polo, y sobre eso se miente, el Polo no está por acabar con la propiedad privada, ni está por estatizar la economía. Si usted incluso observa una parte fundamental de mi lucha contra los TLCs, que es una lucha conocida, tiene que ver con que los TLCs destruyen la industria y el agro. Y un país como Colombia necesita el agro y a la industria y necesita a los empresarios que están en buena medida detrás de esos aparatos productivos. Nosotros nunca hemos planteado otra cosa. Lo que pasa es que sobre nosotros se miente de manera sistemática y se insinúan o se hacen afirmaciones, bueno, como la que hicieron tanto tiempo, que éramos terroristas vestidos de civil, que éramos de la guerrilla, que corruptos, que no han dicho contra nosotros. En este momento la derecha en Colombia está dividida. Muchos nominan su nombre para ser candidato presidencial en las elecciones 2018. ¿Le agrada esta nominación? Digamos sobre eso esto, Sergio. Primero, numerosas personas del Polo y de fuera del Polo me han planteado eso. El senador Lances, una candidatura presidencial suya en el 2018. Yo sobre eso he dicho un par de cosas. La primera es que hoy no soy candidato a nada. Es muy temprano para tomar decisiones de ese calibre. Pero también he dicho, tengo una actitud positiva, o sea, veo eso como una posibilidad si se dan ciertas realidades. Una realidad que me interesa enfatizar, entre otras, es que ese tendría que ser un proyecto que yo llamo de convergencia nacional. O sea, un proyecto que sea el del Polo, que gane a la izquierda democrática nacional, pero que vaya mucho más allá de eso. No es posible que el Polo solo gane la presidencia de la República, pero además lo que yo encuentro es que hay cantidades de colombianos que, por ejemplo, no son de ningún partido. La mitad de los colombianos no tienen partido. ¿Por qué vamos a pelear con ellos? No, bienvenidos a un proyecto como este. Cuando yo recorro el país veo cantidades de personas que pueden haber votado en las elecciones pasadas por Santos o por Uribe porque pertenecen a esos partidos, pero yo los veo, me estoy refiriendo a las gentes pues, de las bases de esos sectores, que coinciden con lo que yo digo, que me felicitan por mis puntos de vista. Y entonces en ese sentido el propósito sería, si esa idea llegara a concretarse, hacer una campaña que fuera mucho más allá del Polo y de la izquierda, porque de otra manera, insisto, no es posible vencer y porque nosotros somos capaces de representarlos a ellos, entre otras cosas porque la palabra izquierda puede crear, y si yo la planteo como este es el proyecto de la izquierda, pues puede crear un montón de resistencias. Hay gente que no tiene por qué, o sea, para estar en un proyecto como este, para votar por mí al Senado, por ejemplo, mucha gente vota por mí que no es del Polo, y me lo dicen, ¿sí? Pero además la palabra izquierda, la verdad es que en Colombia tiene unas connotaciones complicadas, porque aquí en nombre de la izquierda han sucedido cosas muy graves. Entonces, mi idea es armar una cosa tan grande que sea capaz de ganar, entre otras cosas porque no podemos traer los votos del Perú, ni de Panamá, ni de ninguna parte, y entonces esa idea de la convergencia le doy mucho valor. Senador, gracias por acompañarnos en este especial para la región Caribe colombiana. Hacemos una pausa para comerciales. Ya regresamos en La Otra Opinión. Y que se sepa que estoy del lado de cosas que valen la pena. Es probable que todo eso sumado sea lo que explique una votación tan alta como esa. Quienes en el Polo votaron por Juan Manuel Santos lo hicieron a título personal, no fue una cosa de partido. Entonces, por ejemplo, Clara López votó por Santos, pero yo voté en blanco y otros votaron en blanco. O sea, el Polo abrió todas esas posibilidades, pero está claro desde ese mismo día en que se abrió esa posibilidad de votar por unos o por otros, que el Polo sería oposición a cualquiera que ganara la presidencia. Entonces, estamos en oposición a Santos. El Polo no tiene ningún acercamiento programático con Santos. He logrado como dejar claras varias ideas que terminan expresándose en los votos. Primero, que pues en Colombia hay mucha gente tan honrada como yo, pero más honrados no hay. Segundo, soy una persona que trabajo y me esfuerzo por hacer las cosas bien y por actuar con responsabilidad, y espero que se note también que yo lo que digo lo creo. O sea, a mí me duele la tragedia nacional, me molesta que Colombia, pudiendo ser un país de primer orden, porque tenemos todas las posibilidades, no lo sea. Y entonces eso me lleva a actuar como actúo, ¿no? Con mucha firmeza en mis posiciones, muy estudiado lo que digo. Sin compra de votos, sin maquinaria política,
sin taxis, sin buses. ¿Cómo hizo esta hazaña, senador? Bienvenido. Sí, realmente es una votación, Sergio, bien alta. Bueno, primero con mis saludos, me alegra mucho estar aquí en Barranquilla, Sergio, y en su programa. Yo en la costa me siento muy cómodo. Este es un cachaco que quiere mucho a la gente de la costa Caribe. Realmente llama la atención ese hecho, ¿no? 193.000 votos. Yo diría que es el producto de muchísimos años de trabajo, ¿no? Un esfuerzo muy grande. Yo además tengo un excelente equipo regado por todo Colombia, de gente honrada, desinteresada. Yo creo que yo en el Congreso... La crisis política de Venezuela. Si las relaciones entre Colombia y Venezuela se dañan, los que más van a sufrir son los pobres de la frontera. La otra opinión del senador Jorge Robledo, martes 9 en punto de la noche. Telecaribe, lo mejor de ti. Damas y caballeros, bienvenidos. Iniciamos La Otra Opinión. Hoy como invitado a la región Caribe colombiana, el senador de más alta votación en las pasadas elecciones al Congreso de la República. Doctor Jorge Robledo, bienvenido a la región Caribe colombiana. ¿Cómo logró sacar más de 143.000 votos? Una producción de Media Visión. La otra opinión del senador de más alta votación en las pasadas elecciones al Congreso. Pues en Colombia hay mucha gente tan honrada como yo, pero más honrados no hay. ¿Por qué nuestra gasolina es más cara que la de Estados Unidos? Se hunde el precio del petróleo y los precios de la gasolina se quedan allá arriba. Entonces, bueno, ¿y dónde está la bolita? ¿Por qué se opone a la reforma tributaria? Pero ya también sabemos que viene una reforma tributaria que va a hacer subir el IVA.